silencio, sabré que podemos arrancar el estudio de esta noche. Es probable que muy pronto algo o alguien demande de usted algo que está totalmente fuera de su alcance. Para suma, también está fuera del alcance de lo lógico. Humanamente hablando, lo que le exigen es imposible. Hablo, entre otros ejemplos, el caso de aquella esposa que demanda a su pareja una posición económica que él no puede satisfacer. O el caso de aquel esposo que está exigiendo a su pareja condiciones que no son gratas ni en la intimidad ni en las demás áreas del matrimonio. También cito como ejemplo el caso de aquel empleado que su jefe está demandándole un trabajo que la lógica grita no está a su alcance hacerlo. No es que no le paguen por ello, es que no puede satisfacer la demanda. Y sin dejar de mencionar el ejemplo o el deseo desmedido que esa chica tiene, que ese joven ponga sus ojos en ella. Ha hecho todo lo que ha podido y parece él no estar interesado. O la falta de interés que una mujer pone en las cosas espirituales mientras su esposo sí desea involucrarse. La inversa. La falta de interés que el esposo pone en los asuntos de la iglesia y esa mujer se siente frustrada. Y el asunto, dije al inicio, situaciones en donde parece que lo imposible es lo único que puede satisfacer a quienes nos demandan. Tengo otros 8 ejemplos, pero no tengo otros 8 minutos. Creo que los que cité son suficientes para que cada uno de nosotros aplique esto a su propia vida y concluyamos en que más de alguna vez vamos a enfrentarnos a desafíos que van más allá de nuestras posibilidades. Ahora, qué bueno que en la Biblia Dios nos ha dejado no una, varias historias en las que podemos identificarnos y podemos rasgar de esa historia qué podemos hacer en nuestro diario vivir. Esta noche vamos a estudiar precisamente una de esas historias y la lección gira alrededor de la demanda que Nabucodonosor puso a sus magos y a sus sabios. Él exigía que estos interpretaran un sueño que ni él mismo recordaba. Mire el sarcasmo con el que lo digo. Estaba demandando a sus magos y sabios que ellos interpretaran un sueño que ni él mismo podía recordar. Estos respondieron: mire, lo normal es que usted nos cuente el sueño y entonces intentaremos interpretarlo. Eso es lo lógico, eso es lo que está a nuestro alcance. El enfadado dice: si no son capaces de satisfacer mi exigencia, entonces son una red de charlatanes y todos van a perder su cabeza. Este aviso de muerte llegó hasta Daniel y a sus amigos. Cuando Daniel lo escuchó, no porque él estuviera en ese grupo de los que iban a perder la cabeza, sino porque Dios estaba poniendo en su corazón que él debía hacer algo. Entonces dijo a sus amigos que debían entrar en un tiempo de oración y que juntos pidieran a Dios que complaciera lo que humanamente era imposible satisfacer. Que ellos recibieran el sueño y la interpretación de parte de Dios. Verán que la historia es muy interesante y emotiva, pero diría que historia al fin.
Lo que lo vuelve más que atractiva es que podemos aplicarlo a nuestro diario vivir y podemos decir que así como Daniel y sus amigos estaban enfrentando algo que ellos humanamente no podían satisfacer, usted y yo habrán momentos en que también vamos a enfrentarnos a desafíos que no podemos, valga la redundancia, humanamente satisfacer. Y qué bueno que en la Biblia podemos encontrar la lección de qué hacer en esos momentos. Esto y más vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Demandas Imposibles. Vayan por favor hasta el libro de Daniel capítulo 2 y cuando encuentren la cita les suplico se pongan de pie para mayor reverencia a la lectura. Libro de Daniel capítulo 2, Demandas Imposibles. Vamos a ir hasta el verso 27. ¿Listas sus Biblias? Voy a empezar a leerlo y es importante que ustedes conmigo, claro, en voz baja. Dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer. Verso 29, estando tú, oh rey, y empieza Daniel a narrar el sueño. Hagan pausa. Hay una presentación que deben ver. En la presentación la lectura continúa hasta donde yo la he dejado. La idea es que ustedes por unos minutos dejen sus Biblias y sus ojos vean las pantallas para que traten de imaginar el sueño de Nabucodonosor. Por supuesto que esto no es más que la representación gráfica de algún artista que facilitará al estudiante de la Biblia entender y ver lo que Nabucodonosor le fue revelado en su sueño. Así es que corra la presentación y nuestras vistas atentas a la pantalla. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en el porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Bueno, hasta ahí la lectura. Inclinamos el rostro y le pedimos la guía al Señor. Padre, suplicamos tu Espíritu hable a nuestras vidas a través del estudio de tu palabra y que podamos tener pasión por entender la revelación tuya hacia la humanidad y que querramos aplicarla en nuestro diario vivir. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento.
voy a interpretar de inmediato lo que significa el sueño, y no porque de pronto yo tenga un don de interpretación de sueños. Es que esta figura es un sueño que el mismo Daniel interpretó. Claro está que no leímos esos versos, pero más tarde usted en casa los puede cotejar en su hogar. Esta vez, para mí esto es más que sencillo, porque la mayor parte del sueño ya es historia. Deben saber que cuando Daniel lo escribió, era profecía. Profecía se traduce en este caso como dicho antes de que suceda. Para mí es historia la mayor parte, no toda. De ahí que resulte sencillo, porque solo tengo que haber leído un poco la historia de la humanidad y el asunto se vuelve bastante práctico. La imagen representa, en resumen, la historia de la humanidad. Es que deben saber que el planeta en la historia ha sido gobernado únicamente por 4 imperios que gobernaron todo el mundo conocido en su momento. Cierto que han existido distintas civilizaciones muy poderosas, como los chinos, los mismos mayas y cualesquiera otros, pero ellos, aun cuando hayan sido grandes civilizaciones, no gobernaron el mundo conocido en su momento, solo eran grandes. Quizá un ejemplo actual, aunque burdo, sería los Estados Unidos de Norteamérica y Rusia probablemente. Nadie puede discutir su poderío en el mundo, pero ellos no gobiernan el mundo conocido. Probablemente su influencia y el impacto en su poderío militar, económico y en cualesquiera áreas abarque buena parte del planeta, pero no el mundo conocido. Pero sí existieron 4 reinos que gobernaron el mundo conocido en ese entonces. Lo que Nabucodonosor recibió fue precisamente la predicción de los 4 reinos que gobernarían al mundo. Y el quinto, que sería, por así llamarlo, el quinto, el último que gobernaría en este planeta. En el sueño se identifica la cabeza de oro como el primero, el pecho y los brazos como el segundo, lo que seguiría es el tercero, y los pies, las piernas, sería el cuarto de esos reinos. Ahora voy a mostrarles otras diapositivas para facilitarles esto, pero antes de que lo muestre, mejor con mi explicación para que luego se le facilite. ¿Cuáles son esos 4 imperios que han gobernado el mundo? Nabucodonosor, por supuesto, fue el primer gran señor de la tierra. Les he explicado hasta este momento en el contexto histórico que fue un conquistador único, que fue él quien dio a luz la idea de la transculturización. Pero el sueño decía que su reino claudicaría y que vendría uno que reinaría sobre él, que los conquistaría, que Babilonia como tal se vendría abajo porque sería conquistado por otro con menos gloria que Babilonia. Y ese segundo reino fue el de los medo-persas. De hecho, ahora que se ha puesto de moda una vez más la película de los 300, en el cual aparece uno de la dinastía de los Jerjes, es un buen momento para compararlo, para que usted se ubique en la historia. Los medo-persas tratando de avanzar territorio y conquistar el mundo conocido para ese momento. El sueño dice que ellos son el pecho y los brazos, que luego
sigue el tercero de los grandes señores de la tierra. Y este es muy conocido para la mayor parte, porque en estudios sociales, no sé cómo se llama ahora, creo que ciencias, se estudia bastante sobre los griegos. Los griegos conquistaron a los medo-persas. Por supuesto, no fueron el poderío de los medo-persas, porque cada uno de estos reinos fueron debilitándose hasta que surgió uno más poderoso. Los griegos, a través de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, sé que habrán escuchado o quizás lo leyeron. Hay tantas anécdotas sobre este señor. Antes de cumplir los 35 años ya había conquistado todo lo que sus ojos podían ver. Antes de los 35 años. Y que lloró en uno de los límites porque su frustración es que ya no tenía más nada que conquistar. Imagínense, 35 años desde donde yo lo veo todavía es casi un muchacho. Y a esa edad se había convertido en el Señor de la tierra. Su reino se vino a pique, su debilidad y su inmoralidad hizo que el reino no se sostuviera y no dejó un sucesor, sino que los 4 generales que lo asistían, que en su oportunidad, creo que capítulo 6 o 7, vamos a estudiar esa profecía, estos 4 generales no fueron capaces de sostener el imperio de los griegos. Y es ahí donde surge el cuarto de los imperios, el romano. Y junto con los césares que se creían los dioses sobre la tierra, pues ellos gobernaron al mundo. Ahora que ya he explicado estos 4 y que pienso es fácil recordarlos, mire, no es asunto de recordar historia ni tampoco ponerse conocimiento que usted nunca va a aplicar. Yo diría que estos 4 reinos son parte de nuestra historia, porque nosotros somos parte de la humanidad y es bastante sencillo recordarlos. Pero el desglose de la figura les va a facilitar un poco más. Comencemos, por favor, Efraín. La cabeza de oro, bueno, esta es la figura en su totalidad y haciendo eco que está sobre el planeta gobernando el mundo conocido. Córralo. Esta es la cabeza de oro y representa a Nabucodonosor, que fue el que más gloria tuvo, que él mismo llegó a creer que era más grande que Dios, y en ese momento Dios lo convierte en una bestia. Se dice que es el primer caso de licantropía o boantropía en la historia de la humanidad, y algunos un poco fantasiosos hasta creen que la idea de los hombres lobo surgió precisamente en el caso de Nabucodonosor con ese primer caso, y no es licantropía, es boantropía, pero eso lo vamos a estudiar creo que en el capítulo 3 o 4, no lo recuerdo. Nabucodonosor tuvo su sucesor y este debilitó el reino y dio paso a los medo-persas. El pecho y los brazos aparecen como plata porque no era tan grande como Nabucodonosor, y de hecho compartieron con los medos. Los persas compartieron con los medas la gloria del imperio. Sigue. Después de los medo-persas, el tronco correspondió a Alejandro Magno, que antes se los expliqué, los griegos conquistando y gobernando sobre el mundo conocido, y estos emularon bastante la transculturización de los babilonios, porque la cultura, el arte y todo lo que gira alrededor de ello, los griegos lo explotaron, así como Nabucodonosor quería hacerlo. Entonces la filosofía y el poder militar de los griegos fue algo inmenso.
Lo que los debilitó es que en esa filosofía la historia dice que se creyeron tan inteligentes que se volvieron necios y entraron en una época de pudrición moral, de homosexualismo y de cosas aberrantes, que eso los debilitó tanto para darle paso al cuarto de los imperios, que es el imperio de Roma, con las dos piernas de hierro. Ya les explico por qué las dos en este caso. Ahora, deben saber que va bajando en cuanto a gloria de metales. Sin embargo, el hierro en este caso también se hace relación, porque de los 4 reinos, ninguno fue tan brutal y cruel como el de Roma. La historia registra cosas tan horrendas hechas por los romanos a tanta gente. No es que los otros 3 fueron bondadosos, pero no mostraron tanta brutalidad, tanto salvajismo como el imperio de Roma provocó. Sé que algunos de ustedes habrán leído sobre Calígula, Nerón y otros de ellos que son algo así como los precursores de la brutalidad, el salvajismo, el homosexualismo, la sodomía, cosas terribles. Y la historia registra que fue precisamente esa aberración moral la que debilitó a Roma y su crueldad. Saben, ya que pronto se pondrá de moda las películas de Semana Santa, ustedes pueden pensar, esas películas cuando hacen referencia a Cubo Vadis, cuando hacen referencia a la muerte y crucifixión de nuestro Señor, están haciendo referencia a este cuarto imperio. La crueldad de los romanos llegó hasta tal extremo, escuchen esto, colocaban estacas a 3 metros de altura y a los cristianos los clavaban vivos en esas estacas, los partían por mitad. A los hijos de los cristianos los tiraban a los leones en el circo romano para que la muchedumbre aplaudiera y se embriagara de la sangre de esta gente. No vamos a estudiar Apocalipsis, pero como ansias por contarlo. En Apocalipsis dice que en los últimos tiempos habrá un grupo de mártires que en la alabanza a Dios están pidiendo venganza y que Dios les responde que aún no ha llegado su tiempo, pero que su sangre será vengada. Y están haciendo referencia precisamente a esos mártires de la época de Roma que murieron de forma salvaje por la causa de Cristo. Pues bien, eso fue Roma. Ahora, hay un detalle curioso que difiere entre Roma y los otros 3 reinos. Roma conquistó a los griegos. Los griegos conquistaron a los medo-persas y los medo-persas conquistaron a los babilonios. Pero nadie conquistó a los romanos. Nadie. Ellos simplemente dejaron de ser por su podredumbre moral, pero no vino otro imperio que los haya conquistado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos Roma resurgirá y que ese reino ya no con piernas de hierro, sino con pies mezclado con barro cocido. Pone por favor la siguiente. Noten que los pies son de barro y hierro, y sabemos que son 2 materiales que no se mezclan, no se funden, no puede existir ningún tipo de aleación con ellos. Y los 10 dedos de los pies hacen referencia a otra de las profecías que vamos a estudiar en Daniel, creo que capítulo 10, en donde dice
que al final de los tiempos Roma resurgirá en una confederación de 10 naciones, no como un solo reino, sino que Roma tomará a 10 reinos y ellos dirigirán al mundo entero, pero nunca serán uno solo, y por eso hierro y barro cocido, porque lo que los mantendrá unidos serán sus intereses económicos, políticos, militares y religiosos, pero no se fundirán en uno solo. De hecho, ya hay varias instituciones que apuntan a ser los pies de hierro con barro cocido. No estoy diciendo que sean ellos, solo digo que fácilmente el grupo de los 8, no sé si ahora es el grupo de los 9, podría pintarse como algo así. Estoy diciendo que el mercado común europeo hubo un momento que se pintaba como la organización que gobernaría el mundo. Estoy diciendo que los tratados de libre comercio alrededor del mundo cada día se hacen más poderosos y consolidan más a un grupo de naciones que pueden gobernar al mundo. No es extraño para nadie que el mundo trate de unificar la moneda, que trate de unificar el idioma, que trate de unificar la religión. Y sabemos que la profecía enseña que cuando eso suceda, el tiempo del Señor está muy cerca. Pero eso no es parte de esta profecía, solo estamos entendiendo. Les dije antes que para mí es sencillo explicar esto porque la mayor parte es historia. Pero desde los pies hasta donde termina el sueño no ha sucedido. Sigue. Más. Los 4 metales representan, para que usted intente grabarlos en sus mentes: oro, plata, bronce y hierro, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Continúe. Dice el sueño que después una piedra golpeó los pies de la imagen y que la hizo pedazos. Continúe. Y que ahí donde esa piedra cayó, esta es la última. Ahí termina. Bueno, que ahí donde esa piedra cayó, en la anterior presentación, ustedes lo vieron, se hizo, ya puedes cambiarla, se hizo un monte tan grande sobre todo el planeta. Ese es, por así llamarlo, el 5.º reino que gobernará al mundo. Y la profecía hace referencia al reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que la presentación hace que la piedra golpee precisamente en Asia, en el punto geográfico en donde está Jerusalén, porque los libros proféticos paralelos a Daniel enseñan que en Jerusalén sucederán todas estas cosas. Pero bien, hasta ahí llega la parte profética e histórica del sueño que Nabucodonosor vio. Antes de ir al sermón, quiero asegurarme que me di a entender todo esto. Y claro, yo corro en ello asumiendo que todo les quedó claro, pero es probable que haya alguna inquietud, alguna pregunta, quizá pueda responderla. Si no puedo, le diré con humildad que allá en el cielo tal vez les responden. Pero intentaré en mis pocos recursos resolver si hay algo que usted quiera preguntar al respecto. Hasta aquí, ¿habrá alguna inquietud? Sí, hermano. Es que Ur de Caldea, o Ur de los Caldeos, ocupa la posición geográfica en donde estuvo Babilonia. Entonces, los caldeos no son más que los babilonios, pero de acuerdo a la región. Luego los medo-persas también pudieron ocupar el nombre, haciendo eco a que esa es la región. Tanto que llegamos hasta el mismo Saddam Hussein, en donde él a sí mismo se declaraba como un caldeo. Pero no hizo mal. El primero de los caldeos famoso en la historia es Abraham. Entonces hago bien en decir que Abraham fue iraquí, como bien hace Saddam Hussein en decir que fue caldeo.
Y no sé si alguna vez leyeron que en una de sus biografías Saddam Hussein insistía que él era el sucesor de Nabucodonosor y que él restauraría la Babilonia antigua y que él gobernaría sobre el mundo. De hecho, en una de las monedas, en un rostro aparece Nabucodonosor y en el otro aparecía Saddam Hussein. Bueno, ¿alguna más? ¿Más nada? Sí, hermano. De los persas sí entiendo que era un pueblo, Los pueblos de Media. Entonces, cuando uno empieza a revisar la historia, encuentra la ascendencia de cada uno de estos pueblos y cómo se mezclaron entre ellos. ¿Algo más? Sí. Disculpe, yo leí que antes, primero fueron 679, parece que... Las fechas. Sí, sí. Es que antes de Cristo el calendario era lo opuesto a lo nuestro. Hoy es 2014 después de Cristo, pero en ese entonces era al revés. Ahora, si preguntan, ¿y por qué lo hacían al revés? Porque no llevaban el conteo. Quienes hicieron el registro fueron los historiadores, y como el punto que marca la historia es Jesucristo, entonces todo es antes o después de Cristo. Y todo el mundo refiere la historia de la humanidad como punto de referencia Jesús. Pero buena parte de la humanidad no acepta a Jesús como su Dios. Absurdos, ¿no? Por no decirles ridículos. Bueno, es parte de la rebelión del hombre contra Dios. ¿Algo más? Sí. ¿Por qué Roma era representada por dos piernas? Bueno, más que representarla por dos piernas, representa la figura misma llegando hasta los dos pies, en donde están los 10 dedos. Y como todo es simbólico, un hombre, que al final de cuentas el hombre es el prototipo de lo que sería el anticristo, y no porque necesariamente hayan existido dos reinos en Roma. Algunos dicen que hubo un poco de eso, porque la influencia de los griegos fue tan grande en Roma, que por eso muchos le llaman el imperio greco-romano. Otros le llaman a Roma la influencia greco-helenística. Pero en realidad era Roma, con la influencia de todos los griegos, claro. Aún yendo más allá, la mitología. Es difícil diferenciar entre mitología griega y mitología romana. Hay que ser muy diestro y perder el tiempo para diferenciar una cosa de otra. Digo perder el tiempo porque la mitología finalmente es absurda. Bueno, hasta ahí porque debo ir al sermón. Cuando digo el sermón, es lo que debo aplicar a mi diario vivir. Y que cada uno de nosotros debe hacer el esfuerzo de lo mismo, aplicar esto. En ese sentido, debo hacer referencia a algunas actitudes de Nabucodonosor. Pienso que no estaba convencido de que los magos y los astrólogos fueran un equipo que merecían estar en su reino, ocupando posiciones privilegiadas, porque sin pensarlo dice, mátenlos a todos. Nabucodonosor era un hombre muy inteligente, y si él sabía que estos eran parte de un gremio muy portentoso intelectualmente, no habría dicho eso. Más creo que él pensaba que buena parte de ellos eran una red de charlatanes, y que en esa charlatanería estaba harto de ellos, y este era un buen momento. Su enfado, su frustración, más la impotencia de ellos, sumaba para que se librara de esa red de charlatanes. De hecho, ellos mismos dicen, mire rey, lo que usted nos está pidiendo es imposible. Solo los dioses pueden hacerlo.
Y ellos no se revelan a nosotros, no se comunican con nosotros, nunca están disponibles. Y yo les pregunto a los que dieron esa excusa, miren, ¿y ustedes para qué tienen dioses de esa talla? No se revelan a ustedes, no les comunican nada, viven muy lejos de ustedes. ¿Hay que ser muy tonto para rendirle pleitesía a dioses así? Pero esos son sus dioses. Y creo que Nabucodonosor, en su racionalización, concluyó así: ustedes son un montón de charlatanes adorando a un montón de dioses charlatanes que no son capaces de hacer nada. Pero yo quiero dejar en paz a Nabucodonosor y a los que se excusaron, porque parece que estoy agrediéndoles. En realidad me estoy agrediendo a mí mismo al decir que hay un montón de personas hoy día, y quizás yo en esa lista, que también fabrico una cantidad de dioses absurdos que nunca están disponibles y nunca me ayudan en nada, pero parece que esos son los dioses que amo. Prueba de ello es que aquí hay una cantidad de personas en esta iglesia que no ama servir a Dios. De hecho, hay varias personas entre ustedes que ni siquiera tienen un ministerio sistemático. Oh, pero aman la vanidad, aman las mujeres ponerse muy lindas, los hombres lucir muy bien, gastar dinero, sentir que manejan un coche muy caro, que están viviendo en una buena casa, que tienen empleos muy dignos de ellos. Y idolatría es todo lo que nosotros veneramos, todo lo que amamos. Entonces nuestros dioses son tan absurdos y tontos como los de estos, porque hay una parte de nosotros que eso es lo que amamos, pero no amamos a Dios. Predicador, usted exagera. ¿Cómo que exagero? Si usted amara al Señor, usted estaría interesado en obedecer su palabra, ya se habría bautizado, ¿no le parece? Si usted amara al Señor, estaría preocupado porque su esposo, su esposa o sus hijos estuvieran aquí en la iglesia y que estuvieran recibiendo instrucción bíblica. Pero usted no ama a Dios, más parece que esto es una especie de ritual que usted disfruta académica o intelectual o deportivamente, pero no con su corazón. Hay parejas, esposo o esposa, que están aquí por el compromiso matrimonial, pero que ellos amen a Dios. Si su marido o su esposa no insistieran y no estuvieran presionando, no estarían aquí. Hay jóvenes que no les importa esto nada. Están creyendo que quizás sus estudios, sus sueños, sus cuerpos, eso les hará ser muy felices. ¿Sabe? Pienso que todos esos dioses son como burbujas que nos fascinan y se ven hermosas y nosotros las perseguimos, nos partimos la espalda en el trabajo o como fuera por alcanzarlo, y al final cuando logramos tocarlas explotan, porque aunque las toquemos y las consigamos no nos dan felicidad, porque hay hombres que al fin consiguieron los resultados económicos que tanto soñaron, y mire si su esposa o sus hijos los aman. Si todo parece una especie de negocio familiar, o esa mujer que se creyó gran cosa, y esas mujeres que entre los 25 o 30 o 35 años creen que van a tocar el cielo porque según ellas son muy lindas y probablemente a esa edad lo son. Pobres de ustedes cuando se acerquen a los 40 y se den cuenta que si su corazón está vacío, su cuerpo y su rostro no le van a ayudar en nada, para nada.
Porque esos son sus tontos dioses. Hombres o mujeres jóvenes que ahora están coqueteando con la infidelidad sexual, que están jugando con la promiscuidad, que están queriendo alcanzar satisfacción y al fin la tocan y se desaparece. Exactamente como estos. No es mi conclusión. De hecho, la historia la ratifica, la Biblia la dice de todas las maneras habidas. Tanta gente que se quita la vida, y saben que la mayor parte de los suicidios son de personas muy adineradas, que se supone consiguieron todo por lo que nosotros nos partimos la espalda, ellos lo tenían y después de tenerlo todo su vida sigue siendo miserable. Pero nosotros no queremos entenderlo. Bueno, en medio de este contexto, Daniel se vio amenazado porque el rey estaba exigiendo algo que solo el verdadero Dios y único sí podía hacer. Dar el sueño y de paso dar la interpretación, que ya lo estudiamos. Lo emocionante de esto es ver lo que Daniel hizo ante la demanda imposible. Dice que de inmediato llamó a sus amigos y les dijo: miren, necesitamos entrar en ayuno y oración. Debemos pedirle a Dios que nos resuelva esto. Él sí está disponible, Él sí escucha, Él sí se revela a nosotros. No dije que satisface nuestras peticiones o caprichos de acuerdo a nuestras exigencias. Dije que Él sí se revela, Él sí habla con nosotros y Él sí está disponible para nosotros. Pero no solo Daniel hizo eso. De hecho, en la historia dice que Esther, en un momento tan trágico como esto, Esther es una mujer bellísima en la historia. De hecho, ganó el primer concurso de belleza en la historia de la humanidad, se convirtió en reina y a punto de que ella y su pueblo fueran exterminados, ella promovió un tiempo de oración y de ayuno, pidiendo a Dios. Nuestro Señor, que es el mejor de todos los ejemplos, hizo lo mismo en el huerto. Ir de rodillas y pedirle al Señor. La pregunta es para usted y para mí, que estamos enfrentando demandas fuera de nuestro alcance. ¿Estamos de rodillas confiando en el Señor y pidiéndole a Dios su ayuda? ¿Desde hace cuánto tiempo usted no se pone de rodillas? Parece que solo cuando hay piedras en nuestro calzado doblamos las rodillas. Solo cuando la soga en el cuello, entonces sí necesitamos orar. Bueno, quiera Dios que ahora sí aprendamos que el tiempo de comunión con Dios es más que un instrumento de ayuda. El tiempo de oración es un tiempo de intimidad. ¿Saben? Yo diría que el tiempo de oración y el tiempo de lectura bíblica anuncia la relación que usted tiene con Dios. Y si ese tiempo es mínimo, mediocre o ninguno, pues esa es su vida en Cristo. Poco, mediocre o ninguna. ¿Cómo puede ser que crean que estos 40 minutos van a llenar su vida espiritual? Hay que ser tan necios como esos charlatanes de esta historia. Esto apenas es una pequeña guía de un inútil instructor tratando de ser ayuda. Es su tiempo a solas con su Creador lo que cambia nuestras vidas, lo que nos hace crecer. Cuando Dios resolvió el asunto, y no digo que siempre lo va a resolver, ya llegaremos a un verso que a mi gusto es uno de mis favoritos en la Biblia, que por cierto va a crear un eslogan pronto aquí en la iglesia, en donde Daniel y sus amigos dicen: mira, Nabucodonosor,
Dios nos puede librar de tus amenazas, pero aunque no nos libre, nosotros no te adoramos. Con esa convicción. ¿Y saben qué? No los libró. Al menos no como ellos hubieran esperado. Está hablando de que Dios no va a resolver nuestras peticiones como nosotros queremos necesariamente, pero que sí va a resolver, porque la Biblia dice que Dios no rechaza a nadie con un espíritu contrito y humillado. De ahí que usted y yo debemos llevar un espíritu humillado delante del Señor. Y si Dios, cuando Dios nos resuelva, sea pronto o dilate, quiera su fortuna y la mía, que adaptemos la postura de Daniel. ¿Sabe que fue muy humilde? Le dijo a Nabucodonosor: mire, rey, finalmente sus magos le habían dicho la verdad. Esto ningún mortal puede resolverlo, solo el Dios de los cielos es capaz. Y no es que yo pueda hacer esto, es que a Dios le ha placido usarme como un instrumento para revelarte a ti el futuro de la humanidad. Pero esto es entre Dios y tú. Pudo canjearse un poco de gloria diciendo: mire, estos que usted tiene ahí son unos charlatanes de primera. Busque gente como nosotros los judíos. Nada de eso hizo. Y vista esa actitud bastante de un montón de religiosos que les encanta usar títulos que les hagan pintarse como grandes o como mayores delante de la humanidad y creerse muy cerca de Dios y grandes personalidades, es que nunca leyeron la Biblia. Y los que lo siguen, tan ignorantes como ellos. Porque los hombres que buscaban a Dios no buscaban gloria, buscaban servirle. Si uno de estos días usted o yo somos sometidos a una exigencia que no podemos resolver, no olvide, doble sus rodillas. Tenga paciencia, pídales a sus amigos cercanos que se unan a usted a orar por esa necesidad. Llénese de humildad, eso le dará paciencia. Y cuando Dios responda, dele a Él toda la gloria. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por tu palabra y lo que ésta nos ha enseñado. Rogamos tu Espíritu nos dé humildad, paciencia y que aprendamos a crecer en la oración y en la lectura. Y que si alguien está sin Jesús esta noche, toque su corazón. Mientras oran, rostros inclinados y ojos cerrados. 1 o 10 veces vino a la iglesia, pero nunca antes abrió su corazón a Jesús. No le invito a venir al frente, que le aplaudan, que cambie religión. Esto es entre usted y Dios. Pero la Biblia dice que si usted niega a Jesús delante de los hombres, Él lo va a negar delante de su Padre. No cometa el error más terrible de su vida: negar a Jesús como su Dios. Y si alguien dice: predicador, no quiero hacer eso, bueno, reciba a Jesús en su corazón, con discreción donde está sentado, sentada, levante su mano y haga la oración conmigo, la baja de inmediato. ¿Habrá alguien esta noche? Alguien que dice: sí, quiero abrir mi corazón a Jesús, y levanta su mano en señal. Alguien que toma ese paso de fe y viene a Cristo. Señor, gracias por hablarnos, despídenos en paz, mas no de tu presencia, en el nombre de Jesús, amén y amén. Nos vemos fin de semana, que la paz de Dios nos acompañe y que Dios nos bendiga a todos.